Bueno, mi mujer me suele, cada vez que tengo que predicar, me suele preguntar si estoy preparado y siempre le digo que no. Porque la verdad es que esto de predicar, para los que predican, es una responsabilidad tremenda. Y yo siempre me pregunto, ¿y lo que yo tengo que compartir le va a interesar a alguien? ¿Tiene algo para alguien? Yo espero que sí. Al menos lo tiene para mí. Este es mi consuelo, al menos que lo tiene para mí. Aunque sea para nadie más, al menos para mí sí. Y voy a empezar por el título. Siempre termino por el título porque aquí, cada vez que predico aquí, siempre me mandan un mensaje diciendo, ¿qué título le ponemos a tu predicación? Y yo nunca pienso en el título, pero esta vez sí, va el título por delante, o sea que no te tienes que mandar ningún mensaje. El título es Cuando los cimientos fallan. Yo no sé si este es un mensaje apropiado, va a ser la última vez que me invité, es un día tan bonito y tal, pero bueno. Esto de los cimientos y eso, vamos a leer un salmo que no es de los más famosos, el Salmo 11, dentro de un momento lo leeremos, pero hace un año, tengo que releerlo, he estado leyendo un libro, a lo mejor lo ha leído alguien, si le interesa la historia. Es un libro de 500 y pico páginas, no sé si no te gusta mucho la historia, la verdad es que es un taco, que se llama Dominio, de un historiador británico que se llama Tom Holland, que no tiene nada que ver con el actor americano, por cierto. ¿Alguien ha leído el libro este, Dominio? Uno lo ha leído, vale, entonces ya sabe de qué va la cosa. Es un libro muy interesante porque básicamente viene desde la cruz hasta el movimiento woke ahora, y lo que viene a decir este hombre es que la civilización occidental en todos sus aspectos es básicamente cristiana. Incluso llega a decir que la Revolución Francesa está basada en principios cristianos. Y si te paras a pensarlo, tiene toda la razón. ¿Cuál fue el lema de la Revolución Francesa? Liberté, égalité, fraternité. Libertad, igualdad, fraternidad. Esos principios son cristianos. Los romanos y los griegos no tenían eso de fraternidad, nada. Igualdad, para nada. Son principios cristianos. La Revolución Rusa, la Revolución Comunista, sigue siendo lo mismo. Si pensáis en el famoso arriba, parias de la tierra, en pie famélica legión, está hablando de los pobres de la tierra. Es una revolución que intenta ser de los pobres de la tierra, de los famélicos, ¿no? Y eso es lo que viene a decir, incluso hasta el movimiento, el Me Too y demás, etcétera, etcétera, los movimientos feministas, básicamente lo que están buscando es hombres cristianos, que se comporten como buenos caballeros cristianos, en realidad, si te paras a pensar. El famoso lema que utilizan algunas feministas en España, el de quiero llegar a casa sola y borracha. Pues ¿quién te va a respetar cuando vas sola y borracha más que un buen caballero cristiano? Los demás no lo van a hacer, ¿no? Bueno, entonces este hombre es un libro muy interesante. Si tenéis ganas, os aconsejo que lo leáis, es muy interesante. Este hombre no es creyente, habla de su infancia como anglicano, en la iglesia anglicana, porque sus padres lo llevaban, pero él no es creyente. Y hace poco estuve viendo una conferencia que dio sobre su libro y al final había un coloquio, y una de las preguntas que le hacían en esta entrevista es ¿cómo veía el futuro? Y este hombre decía básicamente que el futuro, que él no lo sabía, pero que básicamente él pensaba que podría ser una de estas. Una de ellas es que es posible que nuestra sociedad rechace totalmente el cristianismo, pero no sus principios. Y esto es algo que está ocurriendo fundamentalmente. Queremos, en la sociedad en la que vivimos, ves, muchas de las voces que se alzan son básicamente defendiendo principios cristianos, pero sin Cristo. El problema que tiene esta idea, él dice que puede que sea eso lo que ocurra. El problema es que ser cristiano sin Cristo es imposible a la larga. Eso es lo que ocurre. Entonces, parece que una de las corrientes en la sociedad es esa. Y la otra, que es un poco más oscura, según este hombre, es que volvamos a los principios paganos, antes del cristianismo, Roma, Grecia, en la que básicamente la exaltación de la fuerza y el menosprecio de la debilidad
era lo fundamental. Los espartanos, famosos griegos, ¿sabéis que sacrificaban los bebés que pensaban que no eran perfectos y que no iban a poder ser guerreros? Es el mismo principio del nazismo. Entonces este hombre ve el futuro de una manera o de otra. Lo que sí está claro es evidente que Occidente está abandonando su origen cristiano. Y eso lo vemos a nuestro alrededor. Parece que los fundamentos cristianos de nuestra sociedad se van diluyendo cada vez más, ¿no? Supongo que eso es algo que todos podemos observar. Y, bueno, quizá también hay otro tipo de fundamentos, de cimientos. Quizá tú estés pasando por ellos. A veces hay fundamentos, cimientos en nuestras vidas que también nos fallan. No sé, la salud, por ejemplo. Aquí tenemos varios médicos y están en contacto directo con este fallo. Los hospitales están llenos de personas enfermas, obviamente, ¿no? La salud nos falla, la familia nos falla, el trabajo nos falla. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado sin empleo alguna vez? O quizá ahora mismo estés desempleado. Son los fundamentos de nuestra vida y también nos fallan. Bueno, vamos a leer, ahora sí vamos a leer el Salmo 11. Es un salmo de uno de los más famosos, pero es un salmo muy interesante. Tengo aquí la versión de la Biblia de las Américas, que es una de las que más me gustan, pero quizá tú tengas otra versión. Bueno, lo voy a leer. En la Biblia de las Américas dice: en el Señor me refugio, o el Señor es mi refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? Porque he aquí, los impíos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos, los cimientos, son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Vamos a dejarlo ahí de momento, porque si tenéis, me parece, la Biblia de la Palabra, hay algunas versiones que tienen todos estos primeros 2 o 3 versículos los tienen entrecomillados, como si fuese un diálogo. Esto lo dice una persona. Es evidente una persona que está muy desanimada, que está diciendo: huye al monte, sal por patas, porque aquí, mira, los enemigos en la oscuridad están tensando sus arcos para atacarnos. Y luego ya llega, en el tercer versículo, ya llega al sumum. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Esto parece una pregunta retórica, básicamente diciendo, cuando todo nos falla, ¿qué podemos hacer? Nada. Esto es más o menos lo que dice, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es una voz de desesperanza la que tenemos aquí. Huir al monte, salir corriendo. Yo no sé, yo creo que todos tenemos, tal vez hasta una situación en la que dices, yo lo que quiero es salir corriendo. Yo no aguanto más esta situación. Y quizá cada uno de nosotros tiene sus montes. Esto es, a veces, yo leyendo esto me he dado cuenta del famoso Salmo 121, está diciendo lo mismo. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi auxilio? No está hablando de que el Señor está en los montes, sino que está diciendo, estoy desesperado, salgo corriendo, me voy al monte. Y luego viene la respuesta, ¿no? Del Señor es donde viene mi auxilio. Pero eso nos ocurre a todos. Entonces yo no sé si estás pensando en tus propios montes, hacia dónde quieres salir corriendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante todos aquellos que nos atacan de una manera o de otra? A veces con razón, pero muchas veces sin razón, que nos atacan desde la oscuridad, por envidia, yo qué sé, porque quieren algo de lo que tenemos, porque no les caemos bien. ¿Qué hacemos si los fundamentos son destruidos? Y esto es algo que le ocurre a todo el mundo. La verdad es que nunca se me olvidará, fue una noticia en los tiempos en los que teníamos tele, durante la crisis de 2008-2009, el problema con los desahucios, y todavía recuerdo porque me impactó esa noticia y todavía me acuerdo. Yo creo que es la única noticia de la que me acuerdo. Era una mujer en Baracaldo,
recuerdo porque la noticia era de Baracaldo, a esta mujer la habían desahuciado, entonces venía la policía a echarla de su casa y esta mujer saltó por la ventana. Es decir, esta mujer se había quedado sin su fundamento. Su fundamento era su casa, su vida. Si le quitaban su casa, no tenía nada, ninguna otra razón para vivir, ¿no? Ese es el caso. Nunca se me olvidará esta historia, ¿no? Porque ilustra muy bien qué nos ocurre cuando perdemos nuestros fundamentos, ¿no? Pero, entonces esto a veces lo que lleva a mucha gente a decir, ¿y dónde está Dios cuando ocurren todas estas cosas? ¿No? ¿Por qué permite Dios que ocurran todas estas cosas? ¿No? Si Dios no impide que ocurran estas cosas, es que una de dos, o Dios no es bueno, o está ausente. Como hay algunas teorías que dicen, bueno, Dios creó el mundo y después le dio la espalda y está por ahí a otras cosas. Es eso. El problema cuando pensamos, a veces no, es una cuestión filosófica y de lógica, ¿no? A veces cuando decimos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es que Dios no hace lo que debería hacer? Es porque pensamos que nosotros sabemos mucho mejor que Dios lo que habría que hacerse, lo cual es una suposición bastante equivocada. Entonces, bueno, las veo aquí las caras un poco serias, estás un poco diciendo, esto va a ser fuerte para un día tan bonito, pero bueno. Pero el Salmo no termina aquí, ahora empieza la respuesta. ¿Qué hacer cuando alguien está totalmente desanimado y dice, bueno, es que no hay nada que hacer, yo lo único que quiero hacer es salir corriendo? Versículo 4. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Bueno, aquí hay varios puntos en la respuesta. Y el primero es, cuando los fundamentos se destruyen, ¿qué puede hacer el justo? Lo primero es mirar hacia arriba. Yo recuerdo en los tiempos algunos de vosotros os acordáis, la mayoría de vosotros que sois un poco más jóvenes probablemente no, pero hace unos 30 años había contestadores automáticos con una pequeña cinta de cassette, si alguno se acuerda de aquellos. Nosotros teníamos una de estas. Arantxa y Guillermo también lo tenían, y me acuerdo de aquello, ¿no? Y me acuerdo entonces, claro, tú lo que hacías, grababas un mensaje y cuando no estabas en casa o no querías contestar, saltaba el mensaje y la gente dejaba su mensaje. Pues el mensaje que tenía Marcos Joe, en su casa era, lo primero, lo típico, decía, en este momento no me puedo poner, pero luego terminaba siempre, y recuerda, sigue mirando hacia arriba. Era un buen mensaje. Mira hacia arriba. ¿Qué es lo que nos dice? Pues aquí David, este es un salmo de David. Hay quien dice que lucubra un poco cuál era la situación de David en este momento. Era una situación desesperada en la que parece que la gente le estaba diciendo no hay nada que hacer. Quizá fuese la época en la que Saúl le perseguía o quizá fuese la época de Absalón, su hijo, cuando se rebeló contra él y lo echó. Y el hombre tuvo que salir por patas porque su hijo iba dispuesto a matarlo y a sustituirle como rey, ¿no? Parece que todos los fundamentos de David estaban cayéndose, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Si tú te estás poniendo nervioso, mira hacia arriba. ¿Y qué es lo que ves? El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos. No da la impresión de que el Señor se haya puesto nervioso ante esta situación tan terrible en que parece que todo se nos desmorona. El Señor ni siquiera se ha levantado, sigue en el trono, sigue sentado. No se ha puesto nervioso para nada y dice que sus ojos contemplan. O sea, que está observando, está mirándonos a nosotros. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Está bien? A ver. José Luis. A ver,
A ver cómo reacciona, cómo se lo está tomando, cómo se lo está tomando José Luis, cómo se lo está tomando Rosa. Igual que José Luis, no. ¿Cómo se lo está tomando esta persona? ¿Cómo se lo está tomando esta otra persona? ¿Está pensando con ganas de salir corriendo? Pues yo no me estoy poniendo nervioso para nada. Bueno, en Hebreos 11:10, lo que nos está diciendo este pasaje es que el Señor tiene el control. Te puede parecer que esta sociedad se está desmoronando, aunque a veces quizás estés pasando por una situación en la que tu vida parece que se está desmoronando, el Señor no ha perdido el control. Eso es lo primero que vemos. En Hebreos 11:10 dice, habla de Abraham que vivió en tiendas porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad con cimientos que no pueden ser destruidos. Y de eso vamos a hablar dentro de un momento también. Si los cimientos pueden ser destruidos, es que no son buenos cimientos. Bueno, en este pasaje, yo no sé si en vuestra Biblia lo habéis leído, la primera dice en el Señor y aparece Señor con mayúsculas y termina el versículo 7, pues el Señor es justo también con mayúsculas. ¿Qué significa esto? Pues que la palabra original no es Elohim, Dios genérico, sino es la palabra que nadie sabe cómo pronunciar, el nombre propio del Señor, lo que algunos llaman Yahvé, Jehová. Nadie sabe cómo se pronuncia. Probablemente, la última que escuché de Asher Intrater, que algunos de vosotros conocéis, él se inclina porque la pronunciación será probablemente Jehová. ¿Por qué? Dice, porque se parece más a la pronunciación de Yehoshua, que es Jesús en hebreo. Quizá. Este Yahvé suena un poco raro. Y Jehová, desde luego, la pronunciación Jehová como jamón, para nada, eso está claro. Bueno, el caso es que aquí el Señor no aparece como Elohim, el Dios que está por allí, que creó el universo y luego se ha desentendido de él, sino es el Dios revelado a Moisés y a cada uno de nosotros, el Dios, el Padre. El Padre es el que está diciendo todas estas cosas, ¿vale? Eso es lo primero. Si estás pasando por dificultades, si piensas que tu vida se está derrumbando, si piensas que esta sociedad se está derrumbando, lo primero que tienes que pensar, el Señor está bajo control y no se ha puesto nervioso para nada, ni se ha levantado. Habéis visto, probablemente veis los partidos, si os gusta el fútbol, a mí me gusta más el baloncesto. Y, por cierto, ayer Valencia perdió en Burgos. ¿Qué vamos a hacer? Pero Valencia está el segundo todavía. Bueno, y sí solemos ir a ver los partidos de baloncesto. Y en los partidos de baloncesto ves a los entrenadores, ¡wow! Son un espectáculo. Pegan, yo no sé cómo pueden, con el ruido que hay allí, los gritos que pegan, las instrucciones, se levantan, se enfadan con el árbitro y tal. Están nerviosísimos porque ven que su equipo puede perder. Y nuestro Dios ni se levanta del trono. Vale. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Lo segundo, si tú estás pasando y estás viendo que las cosas están mal y que cada vez están peor, recuerda que el Señor no te está castigando. Lo repito, no te está castigando. Dice aquí, y sigo con el versículo 4 y 5, dice, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Versículo 5, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Casi siempre cuando vemos el Señor aborrece al impío, el Señor aborrece al enemigo, al que ama la violencia, por ejemplo, casi siempre luego tenemos al lado lo contrario, el Señor ama al recto de corazón. Pero aquí dice, el Señor aborrece al que ama la violencia. ¿Y qué hace con aquel que ama? Le prueba. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Que el Señor no te está castigando, pero te está probando. Y eso lo sabemos todos. Sabemos por la palabra, lo vemos
en multitud de pasajes Jesús mismo lo decía, que todo aquel que cree será probado, tiene que ser probado. Yo soy profesor y los exámenes, por mucho que, no sé, si hay algún estudiante por aquí, me mirará con mala cara, pero los exámenes son necesarios. ¿Por qué? Yo lo digo por experiencia propia. Esto de la evaluación continua está muy bien y tal, ¿no? Pero si solo con el comportamiento en clase, más o menos lo que hacen los chavales. Yo soy profesor de inglés, entonces la parte oral es importante, cómo hablan en clase, los ejercicios, tal, te preguntan y tal. Pero nunca sabes realmente lo que saben hasta que no les pones un examen. Esa es la verdad. Y a veces me llevo sorpresas de un tipo o del otro. A veces hay chavales que dicen, pues parece que está toda la clase mirando para otro lado, está aburrido, ni está escuchando, y luego en el examen no lo hacen nada mal. Y luego tienes el caso contrario, algunos que parece que están, estos tienen que sacar una nota estupenda. Pues no. Luego resulta que anda ya con un 4 o una cosa así. Dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué? Porque los exámenes realmente muestran lo que uno sabe, muestran lo que hay, nos guste o no. Y por eso necesitamos ser probados. Y en este caso necesitamos, ¿cómo podemos saber si nuestros fundamentos, nuestros cimientos son buenos y son apropiados? Probándolos, nada más. Yo no sé, aquí algunos parejadores y demás, yo no sé cómo se prueban los cimientos. Bueno, sí me acuerdo. Aquí cuando de eso sí me acuerdo. Por ejemplo, la Plaza de Toros de Burgos, que ahora es ¿cómo se llama? El Coliseum. Tiene un nombre así un poco rimbombante, ¿cómo se llama? Coliseum Arena o algo así. O Arena Coliseum, ¿cómo se llama? Bueno, es la antigua Plaza de Toros de los años 50 o 60 por ahí. Sí me acuerdo, claro, cuando parecía que el equipo de baloncesto tenía posibilidades de ascender, necesitaba un sitio más grande que el pabellón y tal. La Plaza de Toros. Pero la Plaza de Toros es un pelín vieja. Entonces sí recuerdo, porque todavía vivíamos aquí, que pusieron cargas, pesos sobre toda la Plaza de Toros para ver si iba a poder soportar el peso de la cúpula que tiene, etcétera, etcétera. Yo no soy muy ducho en esto, pero sí me acuerdo de aquello que la cerraron y pusieron pesos, no sé, cemento, no sé cómo lo harían y tal, ¿no? Para saber si aguantaba. ¿Por qué? Porque solo con mirarlo, decir qué bonita es, y con con los planos del arquitecto no había manera de saber si aquello iba a soportar ese peso o no. Pues lo mismo ocurre con nuestros fundamentos. Si no son probados, no vamos a saber si son sólidos o no, si van a resistir o no. Bueno, hay muchas historias en la Biblia sobre pruebas. Quizá la más interesante de prueba de fundamento es la historia de Job. La historia de Job, si recordáis la historia, Job era un hombre que amaba a Dios, respetaba, un hombre recto, al que parece ser que le iba muy bien. Tenía un montón de hijos a los que trataba muy bien, por los que oraba y se preocupaba. Era un hombre rico, era un hombre bien respetado, era un hombre que lo tenía todo. Y entonces cuando Satanás habla con el Señor, le dice, el Señor le dice a Satanás, ¿visto a mi siervo Job? A ver, es un ejemplo, míralo, no tiene fisuras. Alguien oraba antes y era Ana, sobre el tema de las grietas resquebrajaduras. Pues parece ser que no tenía ninguna. ¿Y qué es lo que le dice Satanás al Señor? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Todo lo que tiene, lo has bendecido en todo, pero toca todo lo que tiene y verás si no te maldice. ¿Sabes cuál es el problema? Que Satanás tiene razón. En buena medida, no al 100%, pero en buena medida todos nosotros amamos al Señor y seguimos al Señor por lo que Él ha hecho y por lo que Él hace por nosotros. Seamos honestos, lo cual no es malo.
¿Qué es lo que ocurría con Job? Job pensaba que su rectitud, al ser un hombre recto, es un hombre respetado, es un hombre que amaba al Señor, que hacía sus sacrificios, etcétera, etcétera, le daban derecho, por decirlo así, a ser bendecido. Y a veces nos ocurre a nosotros cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Famosa ya es una frase ya hecha, ¿no? ¿Por qué yo? Cuando cosas malas te ocurren, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a este, que es mucho peor que yo? ¿Por qué me ocurren a mí estas cosas? Porque pensamos yo que soy una buena persona. ¿Por qué no le ocurre a este, que es un criminal? Pensamos, en cierto modo, que el Señor nos debe un cierto tipo de vida. Nos debe ciertas cosas, nos debe ciertas bendiciones. Nos debe Él a nosotros. Y Job, en cierto modo, pensaba lo mismo. Pensaba, ya sabéis la historia, luego ya no solamente, Satanás le quitó todo lo que tenía, sus hijos murieron, su ganado, toda su riqueza, y luego ya le quita lo único que le quedaba, la salud. Y ya Job dice, como decía, si los fundamentos son destruidos, podía haber dicho lo que decía David, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo ahora? Que venga el Señor, que esto no es justo, que yo quiero hablar con Él. ¿Dónde está el libro de reclamaciones? Yo me he hecho creyente y sirvo al Señor para esto. Esto no estaba en el contrato, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de tu vida? ¿Cuáles son tus fundamentos? ¿Tu salud? Hay algunas personas que en cuanto les falla la salud, les falla todo. Tu salud, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu casa, como la señora de Baracaldo. Yo no lo sé. Tú sabes cuáles son tus fundamentos. ¿De qué materia está hecha nuestra fe? Dice aquí que los impíos lanzan flechas contra el corazón de los justos desde la oscuridad. O sea, es el que tira la piedra y esconde la mano. Y eso tiene que ver, en buena medida, una de las maneras en las que somos probados y seremos probados, eso lo dice la palabra, no lo digo yo, es la persecución. Hace poco leía, recordáis, en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo, todos aquellos que quieran vivir una vida piadosa, me parece, sufrirán persecución. ¿Recordáis ese pasaje? Todos. Leí hace poco un sermón de un predicador, dicen que es uno de los mayores predicadores de la historia, era inglés, George Whitefield, vivió en el siglo XVIII, y tenía una predicación sobre 2 Timoteo 3. Y lo que decía, claro, era curioso, en la Inglaterra del siglo XVIII, predicó también en las colonias, en aquel tiempo eran colonias de Norteamérica, y de hecho murió en Norteamérica, era predicador. ¿Quién perseguía a los cristianos en la Inglaterra del siglo XVIII o en las colonias americanas del siglo XVIII? Nadie, eran todos cristianos. Pues este hombre también hablaba de persecución y hablaba de 3 tipos de persecución. Dice, ahí está la persecución del corazón. Es decir, esa animosidad que yo creo que todos hemos sentido, una animosidad irracional. Y a veces la tomamos de manera personal, pero no es ni siquiera personal. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, pues di un cambio y perdí a los pocos amigos que tenía. Esa es la verdad. Empezaron se notaba, yo no había hecho nada contra ellos, nada. Tampoco eran amigos, los que te metieses en muchos problemas para decir, ahora no quieres colaborar, ya no quieres atracar bancos con nosotros. No era eso. Pero había algo. Ya parecía que algo se había roto. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti, tu familia, quizá algunos de vosotros, cuando les dijisteis que habías entregado tu vida al Señor, y dices, ¿eso qué es? ¿Dónde te has metido?
esa animosidad que tiene el mundo hacia todo lo que tenga que ver con Jesús y con Dios, está ahí. Es lo que él llama la persecución del corazón. Luego habla de la persecución de la boca, que tiene que ver con la maledicencia, el insulto, el hablar mal de aquellos que son creyentes. Todos lo hemos experimentado, de algunos. Ahora me vienen a la cabeza algunas historias que no voy a mencionar. Algunos lo habéis quizá sufrido de manera sangrante, algo duro. El que te insulten injustamente, que se metan contigo simplemente porque eres recto, porque quieres agradar al Señor. ¿Cuántos de vosotros lo habéis sufrido ya? Esa es la persecución de la boca. Y luego está la tercera, que es la acción. Cuando ya hay cárceles, esta persecución que todavía no ha llegado, quizá a Occidente, no demasiado, pero que podemos ver en África, que podemos ver en países musulmanes, en Asia, en Corea del Norte, etcétera, etcétera, donde ser cristiano significa la prisión y en muchos casos la muerte, ¿no? Y nosotros quizá no lo hayamos experimentado, pero como Pablo decía, lo experimentaremos. Y cada vez está más cerca. Yo no sé si habéis escuchado estas historias. A mí es que yo alucinaba con algunas de estas historias. En nuestro querido Reino Unido, país al que yo le tengo un especial cariño, la verdad. Pues hace poco leí la historia y en la entrevista un sacerdote católico. Era capellán en un hospital. Pues este hombre, uno de los pacientes que decía ser católico, pues pidió que le visitase en el hospital. Pues el hombre, un buen capellán, fue a visitarlo y este paciente le preguntó sobre lo que él pensaba sobre el matrimonio. ¿Cuál era su idea del matrimonio? Entonces este hombre, como buen sacerdote, lo que le dijo fue explicarle lo que dice la Iglesia Católica sobre el matrimonio. Es decir, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Bueno, o sea, dices, este es católico. Le pregunta al capellán qué es lo que dice la Iglesia Católica y este se lo contesta. Pues este señor le denunció y el hospital lo despidió. Dices, ¿esto es posible? Sí. El hospital lo despidió y el argumento era que la tolerancia y el respeto a la diversidad estaban por encima de las creencias personales. El argumento es fuerte. Eso quiere decir, tus creencias, los poderes públicos están empezando a decir y a pensar, quizá no mucho, que tus creencias, lo más profundo, lo que cantábamos aquí, yo no soy nada sin el Señor lo es todo. Y lo que Él ha hecho en mi vida es el valor, el único valor que tengo yo. No valgo para nada más. Pues eso no vale nada delante de ciertas leyes. ¿Qué vamos a hacer entonces? Y estas cosas, dice, bueno, estas cosas es cierto, son hechos aislados. Pero los hechos aislados siempre empiezan así. Uno, luego resulta que hay otro, cada vez se repite con más frecuencia hasta que se generalizan. Y si ves un poco los movimientos de los gobiernos en Occidente, pues van todos un poco en esa dirección, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurriría? Yo a veces lo pienso, esta iglesia, este edificio, quiero decir, tan bonito, es un edificio tan especial. Creo que fue la primera iglesia evangélica construida como tal en Castilla y León, me parece, ¿no? Creo que fue. Y es una preciosidad y las posibilidades que tiene, sobre todo cuando sigues estando, vosotros claro, ya habéis perdido la costumbre, pero nosotros seguimos en localillos bajos donde tienes problema con el vecino, ese tipo de cosas, donde está como lata de sardinas y tal, la cantidad de posibilidades que tiene este lugar. ¿Qué ocurriría si perdemos este lugar? Es uno de los fundamentos, este lugar, el poder tener las reuniones aquí con toda esta tecnología, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurriría si ya no pudiésemos reunirnos aquí? ¿Qué ocurriría con nuestros fundamentos? Bueno, solo los fundamentos falsos pueden ser destruidos. Eso es algo que tenemos que entender también. Fundamentos falsos.
Cuando hablo de fundamentos, hablo de cimientos. Los cimientos son lo que sostienen. Es decir, que hay cosas importantes y muy importantes y buenas en nuestra vida. Nuestra familia es algo bueno. Pero párate a pensar si tu familia es realmente una de las cosas importantes de tu vida o es el fundamento de tu vida. ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si pierdes a la persona a la que más amas? Piénsalo, porque ocurrirá. Seamos honestos. Eso es cuestión de tiempo, ¿no? ¿Qué ocurriría si tú, vas al gimnasio, estás en buena forma, estás contento con tu cuerpo, te permite hacer un montón de cosas? ¿Qué ocurriría si te pusieses enfermo y tuvieses que estar en la cama o en una silla de ruedas? Le ha pasado a mucha gente también. ¿Cuáles son tus fundamentos? Con lo cual, entendedme bien, no quiero decir que estas sean cosas malas, pero realmente son los cimientos. Es decir, si nos fallan, nuestra vida se destruye, se desmorona. Porque si es así, no deberían ser estos los cimientos de nuestra vida. Bueno, el tercer punto. Así, vamos bien de tiempo, ¿no? Los que tienen prisa todavía vamos bien, ya no queda mucho. Tercer y último punto. Bueno, luego tiene 8 subpuntos. No, eso es broma. El primero, el Señor está en su trono. No nos pongamos nerviosos porque Él no se pone nervioso. Segundo, esto no es un castigo. Todas estas cosas terribles que te puedan ocurrir y que les ocurren ahora mismo a montones de cristianos en todo el mundo son pruebas, no son castigos. Y tercero, el tercer punto es la última línea, contemplar su rostro. ¿Qué quiero decir con esto? Es interesante, en este salmo empieza diciendo, el Señor es mi refugio. ¿Qué es un refugio? Un lugar al que vas donde tienes problemas, para que no te afecten los problemas que tienes fuera, ¿no? Y termina diciendo, contemplar el rostro de Dios. Hay un viaje que tenemos que hacer. Seamos honestos, como decía antes, yo diría que todos venimos al Señor porque necesitamos algo. Algunos de nosotros, hoy no están aquí, pero algunos de nosotros, gente a la que yo aprecio especialmente, por eso muchos años de amistad, ¿no? Conocieron al Señor cuando estaban a punto de suicidarse. Probablemente habréis escuchado los testimonios, no sé si estaréis pensando en la misma persona. Sí, lo dicen los testimonios, ya habían hecho planes para suicidarse. ¿Por qué? No había nada que sostuviese su vida. Algunos de nosotros necesitábamos liberación de adicciones de todo tipo. Algunos de nosotros estábamos muertos de soledad. Necesitábamos algo, no podíamos soportar, una soledad insoportable, algunos de nosotros, ¿no? Y por eso necesitábamos que Dios hiciese algo por nosotros. Te lo reconozco, yo necesitaba. La verdad es que no encontraba ningún motivo para vivir. Digo, ¿para qué? Cuando estudiaba filología, a veces teníamos que escribir cosas y para eso yo sí que tenía imaginación, ¿verdad? Cualquier situación yo podía escribir una historia, pero siempre terminaba de la misma manera. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No entiendo, ¿para qué hacemos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué? Si luego al final lo vamos a perder todo. No tenía ningún sentido. Yo necesitaba algo, una esperanza. Quizá lo que tienes algunos de nosotros es que no tenemos una desesperanza mortal y necesitábamos a alguien. Todos venimos al Señor porque lo necesitábamos. Y algunos seguimos igual. Algunos seguimos viniendo al Señor solamente porque necesitamos que Él haga cosas por nosotros, para nosotros, en nuestra vida, en la gente a la que amamos, etcétera, etcétera. Aún muchas veces, yo he escuchado, por eso la escucharéis, quizá la hacéis, quizá la hago yo también, ¿no? A veces pidiendo al Señor que nos bendiga y nos proteja de problemas, que no nos pase nada.
A veces pedimos a veces esta oración que se repite, a veces nos pegamos cosas los unos a los otros. Este muro de protección. Este muro de protección, ¿qué significa? Estamos pidiendo a Dios que no nos pase nada malo. Pues estamos orando de una manera un poco conflictiva, porque el Señor dice que nos va a probar. O sea, que ese muro de protección está allí, porque todo tiene un límite. Recordad en el caso de Job, Job le puso un límite a Satanás. Es decir, puedes afligir su cuerpo, pero no le vas a matar. Su vida no la vas a tocar. Bueno, contemplar su rostro. Esto es, cuando estábamos en el coro, era nuestra última canción, la bendición de Aarón, el número 6, ¿no? Que el Señor te guarde y te cuide. Que el Señor, eso es yo creo que no lo he entendido hasta ahora, hasta hace poco, esto de que el Señor haga brillar su rostro sobre ti. The Lord make his face shine upon you. ¿Quién? ¿Cómo es que el Señor haga brillar? Claro, luego te paras a pensar, cuando estás cara a cara con alguien, cuando estás hablando con Él, cuando estás cerca, cuando el Señor pone su rostro contra ti, cerca de ti y te ve, y tú le ves cara a cara, es porque eres su amigo, porque estás con Él. Este Dios que dicen que creó el universo y luego se olvidó de Él, a ese no le puedes ver la cara, ni la espalda. Pero este es un Dios al que se puede ver la cara. El Señor hace brillar su cara. Y ya no solo eso, uno de los versículos que a mí siempre me han conmovido, a mi mujer no, pero a mí siempre me han conmovido, es Sofonías 3, porque a veces hay que leer un montón de versiones, porque a veces las traducciones no nos perdemos lo que nos dice. ¿Sabes lo que dice Sofonías 3? Dice, el Señor está en medio de ti, poderoso, se gozará. Además tenemos una canción de esta, se gozará sobre ti con alegría. ¿Sabes lo que dice realmente? El Señor se partirá de risa contigo. El Señor se ríe. Una revelación, si no lo sabías, el Señor se ríe. ¿Y sabes lo que dice? Con cántico, el Señor canta. Y no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento el Señor se ríe con su pueblo y canta con su pueblo. Hace brillar su rostro, te mira cara a cara y se sonríe, al menos se sonríe. Conmigo no sé si se reirá, pero se sonreír, al menos sí. El Señor se sonríe y te dice, estoy encantado de estar contigo. Alucinas. Entonces, cuando tú vienes al Señor a contemplar su rostro, ya no vienes a pedirle nada. Todos necesitamos hacer ese viaje del Señor refugio a contemplar el rostro del Señor, cara a cara. Y a reírnos con Él, a estar con Él por quien es. ¿Cuántas veces nos olvidamos de eso y venimos al Señor solamente para pedir? Y no venimos delante de Él por ser quien es, porque le amamos, porque nos ha amado tanto que es que no podemos hacer otra cosa más que querer estar con Él. Eso es lo que pasa cuando estás enamorado, ¿no? Quieres pasar tiempo, aunque no tengas nada que decir. A veces te ocurre, a veces las parejas las ves que están así, eso sí, siempre cerquita, siempre se sientan cerquita y luego te vas a una mesa, pues siempre se ponen enfrente para poder verse la cara. Pero a veces no tienen nada que decir, solo tienen una sonrisa porque dicen, estoy contento de estar contigo. No se me ocurre nada, pero estoy encantado de estar contigo porque te quiero. Eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Que vengamos a Él porque le amamos, que confiemos en Él, ¿no? El Señor no es un valor añadido. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, hablé con uno de mis buenos amigos a los que perdí y decía, se impresionó en principio, y básicamente lo que decía, era una persona que tenía además, dice, es que parece que lo tienen todo. Estaba casado, los dos muy guapos, con unos niños guapísimos, él tenía muy buen trabajo, tenía una casa preciosa, tenía un trabajo en el que ganaban un pastón, tenían perro, pastor alemán, tenían coche, tenían todo. Y entonces decía, claro, yo creo que esto es lo que nos falta. Esto es como el complemento ideal para nuestra vida. Pues no, el Señor no es un complemento ideal. El Señor es el fundamento. Porque todo eso, ¿sabe lo que ocurrió? Bueno, no vamos a entrar en detalles. Esa familia se desmoronó. Con los años, un desastre de familia después.
todos esos fundamentos, el que el Señor solamente era el complemento, se desmoronaron. Bueno, sin embargo, vamos aquí al meollo del asunto. Bueno, el Señor permite que todos estos fundamentos puedan ser destruidos. El único fundamento que no nos falla es Él. Conocerle a Él, saber que somos amados, que Él ha perdonado nuestros pecados y que tenemos una vida en Él, independientemente de las cosas que nos pasen en los pocos o muchos años que lleguemos a vivir. Cuantos más años vivas, más pérdidas podrás anotar en tu lista. Esa es la verdad. Más pérdidas de personas. A veces ya cuando llegas a esta edad, has cumplido los 60, empiezas a ver en la lista que fulanito falleció, has perdido a tal, sí, pues nada, ya murió el año pasado, tal, pam. Empiezas a ver la lista grande. Si eres jovencito, probablemente apenas tengas que tus abuelos o poco más, ¿no? Pero la vida es una sucesión de pérdidas, seamos un poco honestos. Entonces, vamos a la fuente. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con Jesús? Hay algo que es fundamental. ¿Cómo enfrentar todas estas cosas? Solamente podemos enfrentarlas creyendo y confiando en Él. Que todas las cosas que nos estén pasando y las que nos vayan a pasar, Él las tiene bajo control, que nos va a probar. Y aunque no pasemos la prueba, siempre vamos a poder volver a Él. Hace poco, seguimos estudiando en un pequeño grupo el Evangelio de Juan. Y hace poco, el capítulo 14, me parece que es, la última cena, y donde Jesús, aquí dice que el Señor prueba a justos y a impíos, a todos, donde Jesús es maravilloso la manera en que da a los apóstoles, incluido Judas, una oportunidad. Cuando les dice, uno de vosotros me va a traicionar. Si te paras a pensarlo, en lugar de decir, ese es el que me va a traicionar, todos encima de él. No, uno me va a traicionar, pero no voy a decir quién. ¿Para qué? Para darle la oportunidad de que se arrepienta. No voy a decir nombres, pero él sabe que lo sé. Él no se arrepintió. Y los otros 11, le abandonaron todos, unas horas después. Todos le abandonaron. Pedro, el más echado para adelante, de decir, yo nunca te negaré, aquí estoy yo, hasta saco la espada y tal. Sabemos la historia, ¿no? Pero Pedro volvió. Y a pesar de haber fallado la prueba, volvió a Él. Y siempre necesitamos volver a Él. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor nunca nos abandonará. En ninguna situación, por muy extrema que tú la veas, por muy insoportable que tú la veas, el Señor nunca te abandonará. ¿Y sabes por qué? Porque Él sí fue abandonado. El Señor nunca te fallará, pero Jesús voluntariamente fue abandonado por el Padre. ¿Recordáis? Elí, Elí, lama sabactani. Señor, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Ninguno de nosotros nunca podrá decir eso. Ninguno de nosotros podrá decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque el Señor nunca nos abandonará. ¿Y sabes por qué no? Porque le abandonó a Él para que nosotros no fuésemos abandonados. Vamos a orar. Y aquí somos todos, como decía Eli, de poco valor. Y el valor que tenemos es el que el Señor nos da. Entonces yo no sé si aquí quizá hay alguna persona que nunca ha entendido, que tiene otros fundamentos. Quizá estás aquí porque tus fundamentos están fallando, pero nunca has puesto tu confianza en Jesús como fundamento de tu vida. Si es así, te voy a animar a que hables con alguien, cualquiera de nosotros, y hables con esta persona y podamos orar por ti. Quizá tu situación es diferente. Quizá aquí, en esta reunión,
entre los creyentes hay 3 grupos de personas. Uno de ellos son el grupo de personas que acaba de pasar una prueba. El segundo grupo son los que ahora mismo están pasando por una prueba. Y el tercero son los que van a pasar por una prueba. Es verdad, todos, ahí entramos todos. O estás en uno o en el otro. Y ¿sabes qué? Es un proceso. Si has pasado por una prueba, no piensas, bueno, yo ya estoy listo de pruebas, ya me he librado, ya he pasado el examen. No. Andarán siempre. Los exámenes, como profesor lo digo, tienen que ser regulares. No vale con uno. Tienes que hacer uno y luego a cierto tiempo más tarde, cuando hagas otro y otro. Siempre. Entonces quizá seas una de esas personas que estás desanimada por lo que te está ocurriendo y no le ves explicación. Bueno, a veces nos pasan cosas por las que no tenemos explicación, pero sí debemos mirar hacia arriba. Sabemos que el Señor tiene propósito para ello. Recordad la palabra en Apocalipsis a la Odisea: el Señor ama, el Señor disciplina y reprende a los que ama. A los justos los prueba. Entonces, así tiene sentido la palabra de Santiago cuando dice: tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Tú no vas a sacarte ningún título si no pasas el examen. Entonces, por mucho que odies los exámenes, alégrate de que tienes el examen porque tienes la oportunidad de aprobar. ¿Sí? Entonces vamos ahora, te voy a pedir que ores por otra persona que tengas al lado, no sé si sea familia o no. Pero si no tienes a nadie al lado, mira a tu alrededor, que no haya nadie que se quede sin que alguien ore por esa persona. Yo no sé la confianza que tendrás con la persona que tienes al lado, no lo sé. Si te sientes con libertad, cuéntale quizá por la prueba por la que estás pasando, las dudas que tienes. Pero voy a pedir que ores por la persona que tienes al lado y ores para que esa persona encuentre el fundamento en cualquier situación en la que esté. ¿Vale? Busca una persona que tengas cerquita. Pues si ves que alguien está solo, acércate a esa persona, que no se quede nadie.